Hola jóvenes, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. El motivo de este video es para tratar de recuperar la clase de el día de ayer sábado. Por cuestiones, ¿cómo se llama? Ajenas, se me fue el internet, entonces no pude, ¿cómo se llama? Ya conectarme, nada más me faltaron estas 2 últimas horas. Entonces, bueno, en este video corto, pero bueno, voy a tratar de que ustedes entiendan el tema pendiente que teníamos de cómo utilizar every, all, both, neither, and either. Voy a, hacer, voy a tratar de ser lo más explícito para que ustedes, ¿cómo se llama?, puedan entender este tema. Les voy a compartir el siguiente, ¿cómo se llama?, el siguiente documento de Google, ¿vale? Y bueno, explicarles cómo se utiliza every. Every en español significaría cada, ¿vale? Every. Every is used only with singular countable nouns. Every, jóvenes, tiene la característica de que solamente se va a utilizar con los singular countable nouns, con los contables singulares. ¿Entendido? Singulares, ¿vale? Un ejemplo podría ser every student has a laptop. Look at this. Vean esto, student es singular, ¿no? Every student. Every house has a garage. Cada casa tiene su garaje, cada estudiante tiene su laptop. ¿Entendido? Entonces, no se les olvide que every va con los singulares. Every country has a capital. Cada país tiene una capital. Entonces, recordemos y recapitulando que every solamente se utiliza para los singulares. Ahí lo tenemos, ahí se lo estoy subrayando. Singulares, jóvenes. No se les vaya a olvidar eso. Singular. ¿Vale? Entonces, ese es el primer paso. ¿Vale? Ahora, el segundo. Tenemos la palabra all. All significa todo. Todos. ¿Entendido? Y aquí nos está diciendo cómo se va a utilizar a diferencia de every. All can be used with plural countable nouns. Ahí está lo que viene siendo la diferencia. All va a ser utilizado solamente con los plurales contables. ¿Entendido? Plurales. ¿Entendido? Vamos a hacer unos ejercicios. Podemos decir all, all students have a laptop. Right? As far as you can see, I am using the same sentences that at the beginning. Como pueden ver, estoy utilizando las mismas oraciones que al principio, pero fíjense, all students, todos los estudiantes, plurales, ¿vale? All houses have a garage. Todas las casas tienen garage. And all countries have a capital. Right? Those are the sentences. And I am using a plural noun. Students, houses, countries. Right? That is the main difference between every and all. Esa es la principal diferencia entre every y all. ¿Vale? Pero, para que quede un poco más claro, aquí tienen este siguiente enlace de video. Lo voy a abrir para que ustedes, jóvenes, cuando tengan tiempo, lo puedan ver. Entonces, vamos a ver la pequeña parte de esta explicación del video y luego continuaríamos con la clase.
Let's continue watching the video. Vamos a continuar viendo el video y voy a ir explicando paso a paso lo que nos explican. ¿Entendido? You're going to learn how to use every. This is a question that a student submitted, and I'm really happy they did because I do see some simple mistakes that are easy to fix. So you're going to fix those mistakes today. Of course, I'm Jennifer with jforrestenglish.com, and this channel is dedicated to helping you sound like a fluent, confident, natural English speaker. Now, before we go any further, make sure you subscribe and hit that bell icon so you're notified every time I post a new lesson. Now, let's dive in with this video. In this video, you're going to learn how to use all and every. Now, both of these are used with people and things. They both have the same meaning. The difference is the grammar. So we need to look at the sentence structure. The important thing to keep in mind is that we use all plus a plural noun or an uncountable noun, and we use. Okay, right here we're going to see the main difference between all and every. All, like the teacher said, is used with a plural noun, students, houses, countries, and so on, and an uncountable noun, right? Simple as that. All the time, right? Here we go. Use every with a singular noun. This is a mistake I see. Now we can see the difference that every is going to be used with a singular noun. Like the example that I explained you at the beginning of the video, como los ejemplos que les expliqué al principio del video. All was plural noun plus an uncountable noun. Every, a singular noun. That is how it is going to work. Así es como va a funcionar. Esa es la diferencia, jóvenes. Ahora, continuamos viendo el video para que vean el ejercicio que tiene la teacher para nosotros. From even my advanced students, but it's a very easy mistake to fix. So make sure you write this down, really important. Now, this is a question that a student submitted. Now, I can say, I try to reply to all questions. All questions. Questions, of course, is a plural noun. Because of that, my choice is all. Now, I could also say, I try to reply to every question. Now, every needs a singular noun, so I just take off the S. Every question. Both of these have the exact same meaning. There's no difference between them, and it really doesn't matter which one you use. I'm sure I use both just interchangeably. I would say that all puts more focus on a group, seeing the questions as one group, and then every puts more focus on the individual questions, but then within a group. So there's a subtle difference of what you're focusing on, but honestly, that's such a small difference. I'd say that these are just. As far as you can see, we got the following sentences. I try to reply to all questions. Yes, questions. It's a plural, right? That's why we use all. I try to reply to all questions. Then we got the following sentence. I try to reply to every question, right? Remember, question is singular. That's why we're using every. Questions is a plural. That's why we use all. See? That is the main difference between every and all. Every singular, all plural. Simple as that, my dear students. So, with that, we will have concluded the main difference between every and all. Now,
Another topic for all of you was both, either, and neither. Well, these determiners are used to talk about two things or people, right? But to explain you this in a very simple way, I have the following video. I'm going to open it for all of you, and then I'm going to explain you step by step the meaning of both, either, and neither. Well, here we go. Let's try to focus our attention on the following video. The following video is something very, very simple to understand. Both, both in Spanish it means ambos. ¿Entendido? Ambos. Either, cualquiera de los dos. That is the meaning in Spanish. Either, cualquiera de los dos. And neither, it means ninguno de los dos, right? I'm going to explain you in a very deep way how to use them. This is pretty, pretty simple. Here we go. Okay, remember, both refers to two things or two people. Both se refiere a dos cosas o dos personas. Y su traducción en español sería ambos, right? Let's continue watching the video. Look out the question. Do you want chocolate or ice cream? I want both. Quiero ambos. ¿Entendido? Ambos es cuando te llevas las dos opciones. Continuemos. Then we got the following stuff. We got either. Either refers to choosing one out of two options, right? They're going to give you an option and you will have to choose only one. Either, que en español significa cualquiera de los dos, te van a dar a escoger, ¿entendido? Entre dos opciones y solamente vas a poder escoger una. For instance, we got the dog and the cat. Right? That was the option. Do you want either chocolate or ice cream? I want ice cream, right? Either. They're going to give you two options, you will have to choose only one. Either, te dan dos opciones, solamente escoges una. Vámonos con neither. We use neither when we like zero out of the two options. We like no one. Neither es la negación y significa ninguno. Es decir, nos dan las dos opciones, pero ninguna nos satisface. That's why we use neither. Por eso utilizamos la palabra neither. ¿Entendido? Remember the difference. Both, ambos. Either,
They're going to give you two options. You will have to choose one. Either, te dan dos opciones, tienes que escoger solo uno. And neither is the negative sentence. Es la manera negativa. Neither, ninguna de las dos. Ninguna de las dos opciones te satisface. That is how we use it. Así es como lo utilizamos. ¿Entendido? Es algo muy sencillo. Ahorita les voy a enviar unos links para que practiquen con every, all, both, either, and neither. ¿Entendido? Finally, my dear students, we got the following stuff. Finalmente tenemos el último tema que vamos a ver este sábado. ¿Cómo vamos a utilizar all, most, some con la palabra of? Okay, pay attention. This is something pretty simple. Esto es algo muy sencillo. ¿Cuándo vamos a utilizar la palabra of? Cuando tengamos most, both, all, some, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a agregarle la palabra of cuando tengamos el artículo. Por ejemplo, el artículo the, most of the time, ¿sí? No podemos decir most the time, no, tenemos que decir most of the time, ¿sí? Es una regla básica, entonces. Cuando lleva un artículo y utilicemos la palabra most, tenemos que agregarle of, most of the time. Most the people, no, tenemos que agregarle of porque tenemos el artículo. Most of the people, most of the time, most of the students, most of the countries, most of the cell phones, most of the smartphones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entendido? Esto es algo muy sencillo. Igual es el último ejercicio de Smart, pero quiero que lo hagan bien. Después, continuamos con otra regla. También vamos a utilizar la palabra of cuando tengan adjetivos posesivos o possessive adjectives. Por ejemplo, tenemos most of his family is crazy. Eso es como se debe decir. No podemos decir most his family is crazy, no. Most of his family is crazy. De acuerdo a la regla, si tenemos un adjetivo posesivo y estamos utilizando most, both, all, some, well, tenemos que agregarle la palabra of, of. Both of your sisters are beautiful, right? Both, ambas de quienes tus hermanas son muy hermosas. Y también para los determinadores, ¿entendido? Para los determinadores también se puede utilizar la palabra o se puede agregar la palabra of. Most of these students are smart. La mayoría de estos estudiantes que son inteligentes. Solamente recuerden que los determinadores son these, that, those, these. ¿Entendido? Entonces, ¿cuál es la regla cuando tenemos que utilizar of? Cuando tengamos el artículo the, cuando utilicemos los adjetivos posesivos my, your, his, her, its, our, their, most of his family, both of your sisters, y cuando tengamos los determinadores these, that, those, these. Aquí les puse este ejemplo. Most of these students are smart. La mayoría de estos alumnos son inteligentes. Eso era la clase del día sábado, jóvenes, ¿entendido? Entonces, recapitulando, acuérdense que every se utiliza para los singulares, all se utiliza para los plurales, both significa ambos, o sea, ambas opciones, either te van a escoger entre dos opciones y solamente puedes escoger una. Y neither es la manera negativa. ¿Entendido? Neither. Ninguna de las dos opciones te satisface. Y por último tenemos esto. All, most, some. Y cómo utilizar o cuándo utilizar y agregarle la palabra of. ¿Entendido? Aquí se los expliqué. Cuando tengamos un artículo, most of the time, debemos de decir most of the people.
most of the students, most of the streets. Cuando tengamos un adjetivo posesivo, most of his family is crazy. Some of his family are great students, right? Both of your family, both of your sisters are beautiful. También para los determinadores, ¿entendido? This, that, those, these. Tenemos el siguiente ejemplo. Most of these students are smart, ¿vale? Y bueno, al final nos dice cuándo no vamos a utilizar of. Cuando no utilizamos of, simplemente cuando no lleven las reglas que les di. Cuando no haya un artículo, cuando no haya un determinador y cuando no haya un adjetivo posesivo, podemos utilizarla sin la OF. Tenemos all information, most of, most computers, some animals, etcétera, etcétera, etcétera. Some information, all information, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entendido? Entonces, eso era, jóvenes, la clase del pasado sábado. Espero que este video les ayude a entender de una mejor manera y de práctica manera los temas que quedaron pendientes. Una vez más les ofrezco una disculpa. Esta videollamada se las voy a hacer llegar a su grupo de WhatsApp para que la chequen, por favor, y además les voy a hacer llegar unos links para que practiquen every, all, both, either, neither y el resto de la actividad. Entonces, espero que por lo menos se compense por no haber estado en lo que viene siendo la videollamada y no hayan perdido su clase. Esta videollamada la estoy haciendo el día domingo, entonces espero que la tomen con la mejor de las maneras para que puedan aprender. Entonces, más por el momento, sería todo. Cuídense mucho y éxito. Espero que puedan ver la videollamada.